un humilde carpintero, fue despedido sin previo aviso, sin saber que la nueva directora era la millonaria que, el lunes por la mañana, comenzó como cualquier otro para Héctor Zamora. A sus 42 años, llegó puntual a las 7 de la mañana a la fábrica de muebles El Nogal Imperial, ubicada en la zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México, donde había trabajado durante los últimos 13 años. Héctor era el carpintero senior del área de acabados finos, responsable de los detalles más delicados en los muebles de alta gama que la empresa producía. Sus manos, curtidas por años de trabajo con lijas, cepillos y barnices, conocían cada secreto de la madera, cómo respiraba el cedro cuando estaba a punto de rajarse, cómo el nogal necesitaba paciencia extra en el lijado, cómo la caoba perdonaba menos errores que cualquier otra madera noble. Esa mañana, Héctor estaba terminando un trabajo particularmente delicado, un escritorio ejecutivo de nogal americano con incrustaciones de ébano para un cliente importante en Bosques de las Lomas. Faltaban apenas 2 horas para completar el último lijado y aplicar la capa final de sellador cuando el gerente de producción, licenciado Ramírez, un hombre rechoncho de unos 50 años que siempre olía a colonia cara y sudor nervioso, se acercó con una expresión incómoda que Héctor jamás había visto en sus 13 años trabajando ahí. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Héctor, necesito que vengas a la oficina un momento, dijo Ramírez sin mirarlo a los ojos. Héctor dejó su lija de grano 400 sobre el escritorio, se sacudió el polvo de madera del delantal y siguió al licenciado hacia las oficinas administrativas, ubicadas en el segundo piso de la fábrica. Durante el trayecto, Héctor notó que varios de sus compañeros carpinteros lo miraban con expresiones extrañas, mezcla de lástima y alivio de no ser ellos los convocados. En la oficina estaba también el director de recursos humanos, un tipo joven de unos 35 años, con traje gris y corbata azul marino que Héctor había visto tal vez 3 veces en todos sus años en la empresa. Sobre el escritorio había un sobre manila y varios documentos. El corazón de Héctor comenzó a latir más rápido. Llevaba suficientes años en el mundo laboral mexicano para reconocer lo que venía. Héctor, siéntate por favor, comenzó el director de recursos humanos con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Mira, la empresa está pasando por una reestructuración importante. Hemos sido adquiridos por un nuevo grupo inversionista y están implementando cambios significativos en todas las áreas. Lamentablemente, tu posición ha sido eliminada en la nueva estructura organizacional. Las palabras sonaron como ecos lejanos en los oídos de Héctor. ¿Su posición eliminada? Después de 13 años de llegar antes que nadie, de quedarse tarde cuando había entregas urgentes, de entrenar a cada carpintero nuevo que llegaba, de rechazar ofertas de otras empresas por lealtad. No entiendo, logró decir Héctor con voz controlada, aunque sentía como si le hubieran vaciado el estómago. ¿Mi trabajo no es bueno? ¿He cometido algún error? El licenciado Ramírez intervino, todavía sin poder sostenerle la mirada. No, Héctor, tu trabajo siempre ha sido excelente, nadie puede decir lo contrario, pero las decisiones vienen de arriba, de la nueva dirección. Están trayendo gente nueva, con certificaciones internacionales, quieren modernizar todo. El director de recursos humanos empujó el sobre manila hacia Héctor. Aquí está tu liquidación completa, calculada según la ley, 3 meses de salario, prima de antigüedad, vacaciones no disfrutadas, aguinaldo proporcional, todo está en orden. Puedes revisarlo con un abogado si quieres. La empresa reconoce tus años de servicio y te agradece tu dedicación. Héctor tomó el sobre con manos que apenas temblaban. No iba a darles el gusto de verlo desmoronarse. Su padre, don Aurelio Zamora, que en paz descanse, le había enseñado que un hombre se mide por cómo enfrenta las adversidades, no por cómo disfruta las victorias. ¿Cuándo es mi último día?, preguntó con voz firme. Hoy, respondió el director de recursos humanos. Puedes recoger tus herramientas personales y tus cosas del casillero. Un guardia de seguridad te acompañará. Es protocolo estándar en estos casos. Ahí estaba la humillación final. Lo escoltarían como si fuera un ladrón potencial, como si en 13 años no hubiera demostrado ser el empleado más confiable de toda la planta. Héctor se levantó lentamente, guardando el sobre
en el bolsillo interior de su camisa de trabajo. ¿Y el escritorio de nogal? Falta poco para terminarlo. Ya asignaremos a alguien más para que lo termine, dijo Ramírez. Héctor sintió una punzada de dolor. Ese escritorio era una obra de arte. Llevaba 3 semanas trabajándolo con el cuidado que merecía una pieza de esa calidad. La idea de que otro carpintero, probablemente con menos experiencia, fuera a terminar su trabajo, le dolía más que el despido mismo. Pero no dijo nada. Con la misma dignidad con la que había entrado, salió de la oficina. El guardia de seguridad, un tipo mayor llamado Don Chuy, que conocía a Héctor desde hacía años y con quien había compartido incontables cafés en los descansos, lo acompañó a su estación de trabajo. «Lo siento mucho, Héctor», murmuró Don Chuy mientras Héctor recogía sus herramientas personales, su juego de formones japoneses que había comprado con su primer bono hace 10 años, su cepillo de carpintero alemán que mantenía afilado como navaja de barbero, sus escuadras de precisión, su nivel de burbuja de latón que había sido de su padre. Todo lo guardó metódicamente en su caja de herramientas de madera que él mismo había construido años atrás, con su nombre tallado en la tapa. Sus compañeros carpinteros lo observaban en silencio. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros, como su amigo Julián Ortega, se acercaron para estrecharle la mano. «Héctor, hermano, esto es una injusticia. Eres el mejor carpintero de esta fábrica», le dijo Julián con voz entrecortada. «Gracias, compa», respondió Héctor. «Cuida ese escritorio de nogal, ¿sí? No dejes que lo echen a perder. Lo cuidaré como si fuera mío», prometió Julián. Con su caja de herramientas al hombro y una pequeña bolsa con sus efectos personales del casillero, Héctor Zamora salió por última vez de la fábrica. El nogal imperial. Eran apenas las 9:30 de la mañana. El día apenas comenzaba, pero su vida laboral de 13 años había terminado en menos de 30 minutos. Caminó hasta la parada del autobús, se sentó en la banca de metal caliente por el sol de octubre y por primera vez en muchos años sintió miedo genuino. Tenía 42 años, 2 hijos en secundaria, una esposa que trabajaba medio tiempo en una tienda departamental, una renta que pagar, servicios, comida. La liquidación le daría un respiro de 3, tal vez 4 meses si eran muy cuidadosos. Pero después de eso, ¿qué? El mercado laboral no era amable con carpinteros de su edad, sin importar cuán buenos fueran. Las empresas preferían jóvenes recién salidos de escuelas técnicas, a quienes podían pagar menos y moldear según sus necesidades. El autobús llegó media hora después. Héctor subió y se sentó junto a la ventana, observando pasar las calles industriales de Tlalnepantla. No fue directo a su casa en la colonia San Juan, Ixhuatepec. No quería llegar todavía con la noticia que destrozaría la tranquilidad de su esposa Mariana. En lugar de eso, se bajó en la estación del metro Cuatro Caminos y caminó sin rumbo fijo por las calles, su caja de herramientas colgando del hombro como un recordatorio físico de lo que acababa de perder. Necesitaba tiempo para procesar, para planear, para encontrar las palabras correctas para explicarle a su familia que el empleo estable que había sido su ancla durante 13 años ya no existía. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente llegó a su casa, un departamento pequeño pero digno, en un edificio de 3 pisos cerca del mercado de San Juan. Mariana estaba preparando la comida, arroz rojo y pollo en salsa verde. El olor familiar llenaba el departamento. Cuando vio entrar a Héctor a esa hora y con su caja de herramientas, entendió inmediatamente. «¿Qué pasó?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Héctor dejó la caja en el suelo y se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor. «Me despidieron. Nueva dirección, reestructuración, toda la cantaleta de siempre». Mariana se sentó frente a él y tomó sus manos. «¿Te liquidaron?». «Sí, todo en regla. 3 meses de salario, aguinaldo, vacaciones, todo. Entonces tenemos tiempo. Vas a encontrar algo mejor. Héctor, eres el mejor carpintero que conozco». Héctor apretó las manos de su esposa, agradecido por su fe inquebrantable en él, aunque él mismo no la compartiera en ese momento. Los siguientes días fueron un remolino de actividad. Héctor actualizó su currículum, aunque se sentía ridículo tratando de comprimir 13 años de experiencia y maestría en 2 hojas de papel. Visitó empresas de carpintería, talleres de muebles, fábricas de puertas y ventanas. En todas partes, la respuesta era similar. «Está muy calificado, pero ahora no tenemos vacantes. Le avisaremos si sale algo. Deje su currículum y nos comunicaremos». Héctor sabía leer
leer entre líneas. Demasiado calificado significaba demasiado caro. Demasiada experiencia significaba demasiado viejo. En algunas entrevistas le preguntaban si tenía certificaciones internacionales de carpintería. Cuando respondía que no, que su certificación era 13 años de trabajo impecable, veía cómo los entrevistadores perdían interés inmediatamente. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, Héctor decidió cambiar de estrategia. Si nadie lo iba a contratar, tendría que generar sus propios ingresos. Comenzó a ofrecer sus servicios de carpintería de manera independiente. Imprimió volantes sencillos en un cibercafé. Héctor Zamora, maestro carpintero, muebles, reparaciones, trabajos finos, 13 años de experiencia. Los repartió en colonias de clase media y media alta, Lomas Verdes, Satélite, Tecamachalco. Algunos días conseguía algún trabajo pequeño, arreglar una puerta que no cerraba bien, lijar y barnizar una mesa rayada, instalar repisas. Los pagos eran modestos, suficientes para ayudar con los gastos diarios, pero insuficientes para reemplazar su salario anterior. Una tarde de viernes, 6 semanas después de su despido, Héctor estaba pegando sus volantes en postes de la colonia Lomas de Tecamachalco, cuando una camioneta de lujo, una BMW X5 negra, se detuvo junto a él. La ventana se bajó y una mujer de unos 50 años, con lentes de sol grandes y cabello castaño perfectamente peinado, lo observó. ¿Usted es carpintero?, preguntó la mujer con voz educada pero directa. Sí, señora, maestro carpintero con 13 años de experiencia, respondió Héctor, tratando de sonar confiado sin parecer desesperado. Tengo un problema en mi casa. Una puerta corredera de mi closet se salió de los rieles y nadie ha podido arreglarla bien. ¿Podría venir a verla? Por supuesto, señora. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Ahora mismo? Vivo aquí cerca, en la calle Monteverdi. Héctor guardó sus volantes y siguió a la camioneta en su viejo Tsuru 1998 que apenas funcionaba. La casa de la señora resultó ser más que una casa. Era una residencia impresionante de 2 plantas con jardín frontal impecable y una fuente de cantera en la entrada. Héctor estacionó su Tsuru destartalado frente a la mansión, sintiéndose momentáneamente fuera de lugar, pero recordó las palabras de su padre. La calidad de tu trabajo no depende del carro que manejes, sino de las herramientas que usas y el corazón que le pones. La señora lo esperaba en la entrada. Soy Gabriela Solís, se presentó, extendiendo la mano. Héctor Zamora, para servirle, respondió él, estrechando la mano con firmeza pero sin exagerar. Por favor, pase. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Pisos de mármol italiano, muebles que claramente habían costado más que todo lo que Héctor poseía, obras de arte en las paredes. Gabriela lo condujo al segundo piso, a una recámara principal que era más grande que todo el departamento de Héctor. El closet en cuestión ocupaba una pared completa, con puertas correderas de madera de cedro rojo, con paneles de vidrio esmerilado. Una de las puertas estaba notoriamente fuera de su riel inferior, colgando en un ángulo irregular. He llamado a 3 carpinteros diferentes, explicó Gabriela con frustración evidente. El primero dijo que había que cambiar todo el sistema de rieles, 20,000 pesos. El segundo logró meterla de nuevo en el riel, pero se volvió a salir a los 2 días. El tercero ni siquiera se presentó a la cita. Héctor se acercó al closet y comenzó su examen. Primero observó la puerta desde varios ángulos. Luego se arrodilló para inspeccionar los rieles inferiores. Después revisó el sistema de rodamiento superior. Sacó su pequeña linterna de llavero y examinó los mecanismos con cuidado. Pasó sus dedos por los rieles, sintiendo irregularidades que sus ojos no podían ver. Probó el peso de la puerta. Verificó su balance. El diagnóstico le tomó menos de 5 minutos. Señora Gabriela, el problema no es el riel ni la puerta en sí. El problema es que el riel inferior está ligeramente desnivelado, probablemente porque la madera del piso debajo se contrajo con el tiempo o con cambios de humedad. Eso hace que la puerta se deslice hacia el punto más bajo y eventualmente se salga. Además, los rodamientos superiores están desgastados y necesitan ser reemplazados. ¿Y eso tiene arreglo o hay que cambiar todo?, preguntó Gabriela. Tiene arreglo y no es complicado. Hay que nivelar el riel inferior con unas cuñas delgadas de madera, cambiar los rodamientos superiores y ajustar la tensión del sistema para que la puerta se deslice suavemente sin forzar el mecanismo. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Con los materiales adecuados
adecuados. 1 hora y media, máximo 2 horas. ¿Y cuánto me cobraría? Héctor hizo un cálculo mental rápido. Los rodamientos costarían unos 200 pesos en la ferretería. Las cuñas las podía hacer él mismo con material de desperdicio. El trabajo era técnico, pero no extraordinariamente difícil. 800 pesos, señora, materiales incluidos. Si no queda funcionando perfecto, no me paga. Gabriela pareció sorprendida por el precio, tan radicalmente diferente de los 20,000 que le habían cotizado. ¿Puede hacerlo hoy? Tengo que pasar a comprar los rodamientos nuevos a una ferretería especializada. Si me da 1 hora, regreso y lo dejo listo antes de que oscurezca. Perfecto, lo espero. Héctor condujo su Tsuru hasta una ferretería especializada en herrajes para carpintería que conocía en Naucalpan. Compró 4 rodamientos de alta calidad para puertas correderas, invirtiendo 220 pesos de su limitado presupuesto, pero sabía que la calidad de los materiales era parte de su reputación. De regreso en casa de Gabriela, comenzó el trabajo con su metodología característica. Primero removió completamente la puerta problemática, una tarea que requirió destreza para no dañar ni la puerta ni el marco. Luego desmontó los rodamientos viejos, que efectivamente estaban gastados y oxidados. Mientras trabajaba, Gabriela observaba desde la entrada de la recámara, aparentemente fascinada por la precisión y cuidado con que Héctor manejaba cada componente. ¿Hace mucho que se dedica a esto?, preguntó ella. Desde los 20 años, señora. Casi toda mi vida, respondió Héctor, mientras lijaba sutilmente las cuñas de madera que había cortado para nivelar el riel. Mi papá era carpintero, mi abuelo también. Es un oficio que corre en la familia. ¿Y ahora trabaja por su cuenta? Héctor dudó un momento antes de responder. No quería parecer desesperado, pero tampoco tenía razón para mentir. Sí, acabo de empezar hace unas semanas. Trabajé 13 años en una empresa de muebles, pero hubo cambios de dirección y me liquidaron. ¿Lo liquidaron después de 13 años? La voz de Gabriela tenía un tono de incredulidad e indignación. Nueva administración, reestructuración. Ya sabe cómo es eso. Pero estoy bien, tengo experiencia y buenas manos. El trabajo siempre aparece para quien sabe hacerlo. Gabriela no dijo nada más, pero Héctor notó que lo observaba con mayor atención. Continuó trabajando en silencio, instalando los rodamientos nuevos con precisión milimétrica, ajustando la tensión exacta para que la puerta se deslizara sin esfuerzo, pero sin movimiento excesivo. Cuando instaló las cuñas de nivelación, lo hizo con tal cuidado que eran prácticamente invisibles, pero cumplían perfectamente su función de mantener el riel perfectamente horizontal. El paso final fue reinstalar la puerta, un proceso delicado que requirió ajustes finos hasta que todo quedó perfectamente alineado. Cuando terminó, 1 hora y 40 minutos después de haber comenzado, Héctor probó la puerta varias veces. Se deslizaba como si flotara sobre aceite, suave, silenciosa, perfectamente balanceada. Señora Gabriela, por favor, pruébela usted misma. Gabriela se acercó y deslizó la puerta de un lado a otro varias veces. Su expresión de satisfacción lo decía todo. Es increíble. Funciona mejor que cuando era nueva. ¿Cómo lo logró? Diagnóstico correcto, señora. La mayoría de los problemas en carpintería no son tan complicados como parecen. Solo hay que identificar la causa raíz, no solo los síntomas. Gabriela sacó su cartera y le extendió un billete de 1,000 pesos. Quédese con el cambio. Se lo ganó. No, señora. El trato fue 800 pesos. Considérelo un bono por trabajo excepcional y por llegar en menos de 1 hora como prometió. Héctor aceptó el pago con gratitud. 1,000 pesos eran más de lo que había ganado en toda la semana anterior con trabajos pequeños. Señora Gabriela, si algún día necesita cualquier otro trabajo de carpintería, aquí está mi volante con mi número. Gabriela tomó el volante y lo estudió por un momento. Héctor, ¿tendría tiempo de ver algo más? Tengo una cómoda antigua en otra recámara que tiene un cajón que no cierra bien. Si lo puede revisar ahora, le pagaría extra. Por supuesto, señora. La cómoda en cuestión estaba en una recámara de huéspedes. Era una pieza hermosa de madera de cerezo, probablemente de los años 50, con 6 cajones y manijas de bronce originales. El cajón problemático era el segundo de arriba, que efectivamente no cerraba completamente y se trababa al abrirlo. Héctor sacó el cajón completamente y lo examinó. El problema era clásico. Con el tiempo y el uso, los rieles laterales del cajón se habían desgastado ligeramente, creando un ajuste irregular. Además, el fondo del cajón estaba ligeramente comprimido
combado, probablemente porque la madera había absorbido humedad en algún momento. Este cajón necesita dos cosas. Primero, los rieles laterales tienen que ser cepillados muy ligeramente para que el deslizamiento sea uniforme. Segundo, el fondo necesita ser reforzado porque está combado. Es un trabajo delicado porque hay que respetar la antigüedad de la pieza. ¿Lo puede hacer aquí? El cepillado sí, pero para reforzar el fondo correctamente necesitaría llevarme el cajón a mi taller. Son trabajos de precisión que requieren herramientas específicas. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Un día, máximo 2 si encuentro algún problema adicional. ¿Y cuánto me cobraría? 600 pesos, señora. Es una pieza antigua y hay que tratarla con mucho cuidado. Gabriela aceptó inmediatamente. Lléveselo. Cuando esté listo me llama y vengo por él. O puedo pasar yo a recogerlo si usted me da su dirección. Héctor le dio la dirección de su departamento en San Juan, Ixhuatepec, consciente del contraste brutal entre esa colonia popular y lomas de Tecamachalco, pero sin ninguna vergüenza. Envolvió el cajón cuidadosamente en una manta vieja que guardaba en su tsuru para transportar trabajos, y se despidió de Gabriela con la promesa de llamarla en máximo 2 días. Mientras conducía de regreso a casa con el cajón asegurado en el asiento trasero, Héctor sintió por primera vez en semanas un pequeño destello de optimismo. Había ganado 1,000 pesos en una tarde, más otros 600 prácticamente asegurados. Pero más importante, había hecho un trabajo que sabía era excepcional, y eso alimentaba algo en él que el despido había intentado destruir: su orgullo profesional. Esa noche, en su pequeño taller improvisado en el patio de servicio del edificio donde vivía, Héctor trabajó en el cajón de cerezo bajo la luz de 2 lámparas de mano. Cepilló los rieles con paciencia infinita, removiendo apenas milímetros de madera, pero con tanta precisión que el cajón comenzó a deslizarse suavemente en sus guías imaginarias. El fondo combado requirió más trabajo. Tuvo que desarmarlo parcialmente, aplicar peso controlado durante varias horas para devolver la madera a su forma original, y luego reforzarlo con listones delgados, pegados en la parte inferior, que eran prácticamente invisibles, pero que garantizaban que no se volvería a combar. Al final de la noche, cerca de las 11, el cajón estaba perfecto. Se deslizaba suavemente, cerraba completamente, y la reparación era tan discreta que alguien tendría que buscarla específicamente para notarla. Al día siguiente, sábado por la mañana, Héctor llamó a Gabriela. Señora, el cajón está listo. Quedó muy bien. Perfecto, voy para allá en 1 hora. ¿Me puede mandar su ubicación exacta por mensaje? Héctor le envió la dirección completa y esperó nerviosamente. Cuando la BMW X5 negra apareció en su calle angosta, llena de baches y con cables eléctricos colgando desorganizadamente, Héctor sintió una punzada de vergüenza que inmediatamente reprimió. No tenía nada de qué avergonzarse. Su departamento era humilde, pero limpio y digno, producto de trabajo honesto. Gabriela se estacionó y bajó de la camioneta sin mostrar ninguna incomodidad o juicio por el vecindario. Héctor la recibió en la calle con el cajón envuelto. Señora Gabriela, aquí está, pruébelo. Desenvolvió el cajón y se lo mostró. Gabriela lo examinó cuidadosamente, probó el deslizamiento, lo volteó para ver el trabajo de reforzamiento en el fondo. Héctor, esto es trabajo de museo. El reforzamiento es prácticamente invisible. Esa es la idea, señora. En piezas antiguas, las reparaciones no deben notarse. El objetivo es preservar, no modificar. ¿Cuánto tiempo le tomó? Unas 4 horas en total, pero lo hice anoche para que lo tuviera listo rápido. Gabriela sacó su cartera y le dio 700 pesos. Son 100 pesos extra. Si algún día necesito trabajos más grandes, ¿estaría disponible? Claro que sí, señora, para lo que necesite. Lo que Héctor no sabía era que Gabriela Solís no era simplemente una señora rica de Tecamachalco. Era la nueva directora general de Maderas y Diseños del Valle, una de las empresas más importantes de carpintería y muebles de lujo en el centro del país, con plantas en Estado de México, Querétaro y Puebla. Y no era cualquier directora. Gabriela había comprado la empresa hacía 4 meses con capital propio, después de vender exitosamente una cadena de hoteles boutique que había construido durante 20 años. Su plan era reestructurar completamente Maderas y Diseños del Valle, que incluía la fábrica El Nogal Imperial, donde Héctor había trabajado durante 13 años. Las reestructuraciones, los despidos, los cambios
cambios de dirección que habían costado su empleo a Héctor habían sido ordenados directamente por ella. Gabriela no había llegado al éxito siendo ingenua o tomando decisiones emocionales. Cuando compraba una empresa, hacía los cambios necesarios sin sentimentalismo, aunque siempre dentro de la ley y con liquidaciones justas. Pero también tenía un ojo excepcional para el talento, afinado por décadas de manejar negocios de hospitalidad donde la excelencia en el servicio era la diferencia entre el éxito y el fracaso. En 2 encuentros casuales con Héctor, había reconocido algo que rara vez encontraba: maestría técnica genuina combinada con integridad incuestionable. El diagnóstico rápido y preciso de la puerta corredera, la solución elegante y económica, el trabajo nocturno para entregar rápido, la discreción en las reparaciones de la cómoda antigua. Todo hablaba de un artesano excepcional. Esa tarde, desde su oficina en Santa Fe, Gabriela hizo una llamada a Alberto Mendoza, el nuevo director de operaciones de maderas y diseños del Valle, a quien ella misma había contratado 3 meses atrás para modernizar las plantas. Alberto, necesito que investigues discretamente a un carpintero. Se llama Héctor Zamora. Trabajó 13 años en nuestra planta de Tlalnepantla. Fue despedido hace como 2 meses en la última ronda de reestructuración. ¿Pasó algo? ¿Hay algún problema legal?, preguntó Alberto, inmediatamente a la defensiva. No, al contrario, quiero saber exactamente por qué fue despedido, cuál era su desempeño, qué decían de él sus supervisores y compañeros. Quiero su expediente completo. Alberto prometió tener la información para el lunes por la mañana. El lunes, el reporte de Alberto llegó por correo electrónico a las 9 de la mañana. Gabriela lo leyó en su iPad mientras tomaba su café matutino. El expediente de Héctor Zamora era extraordinario. 13 años sin una sola falta injustificada, evaluaciones de desempeño consistentemente excelentes, múltiples menciones de trabajo excepcional de supervisores diferentes, 3 cartas de reconocimiento de clientes satisfechos que específicamente habían elogiado trabajos hechos por él. En la sección de comentarios del supervisor más reciente había una nota que decía: Héctor es el carpintero más confiable y competente de la planta. Si hay un trabajo difícil o delicado, siempre lo asigno a él porque sé que quedará perfecto. Entonces, ¿por qué había sido despedido? La razón oficial en su liquidación era simple: eliminación de posición en reestructuración organizacional. Alberto había añadido una nota al final del reporte. Al revisar el expediente, parece que Héctor Zamora fue incluido en los despidos simplemente porque su posición de carpintero senior de acabados finos fue considerada redundante en la nueva estructura. El departamento fue reorganizado y se decidió mantener a carpinteros más jóvenes con certificaciones técnicas formales. Héctor no tenía certificaciones, solo experiencia. En retrospectiva, parece que fue un error. Varios supervisores de planta me han mencionado que la calidad del trabajo ha bajado desde su partida. Gabriela cerró la iPad y se reclinó en su silla ejecutiva pensando. Los errores pasaban, especialmente en reestructuraciones grandes, donde a veces las decisiones tenían que tomarse basándose en criterios sistemáticos como certificaciones y educación formal, en lugar de evaluaciones individualizadas. Pero los errores también podían corregirse. La pregunta era cómo hacerlo sin que pareciera caridad o condescendencia. Héctor había demostrado ser un hombre orgulloso y con razón. No aceptaría un trabajo simplemente porque alguien sintiera lástima por él. Tendría que ganárselo, o al menos sentir que lo había ganado. Durante los siguientes días, Gabriela desarrolló un plan. Necesitaba crear una situación donde pudiera evaluar a Héctor en un contexto más exigente que reparar una puerta corredera o un cajón. Necesitaba verlo trabajar en algo verdaderamente complejo, ver cómo manejaba presión, cómo resolvía problemas inesperados, cómo trabajaba con otros. Y tenía la situación perfecta. Su empresa acababa de recibir un encargo prestigioso y complicado. Un cliente VIP, el dueño de una cadena hotelera de competencia amistosa con quien Gabriela mantenía buena relación, había encargado un comedor completo para su residencia en Valle de Bravo. Mesa para 14 personas, aparador, vitrina y 16 sillas, todo en madera de tzalam, una especie mexicana similar a la caoba pero más dura y con vetas espectaculares. El diseño
diseño era moderno, pero con detalles artesanales tradicionales. Era exactamente el tipo de proyecto que requería un maestro carpintero. El miércoles de la siguiente semana, Gabriela llamó a Héctor. Héctor, soy Gabriela Solís. ¿Cómo está? Muy bien, señora Gabriela. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo un proyecto grande, muy grande. No sé si le interese, pero necesito un maestro carpintero para un trabajo especial. Sería trabajar con un equipo de una empresa de muebles, pero como consultor externo. El pago sería bueno, muy bueno. Héctor sintió que el corazón se le aceleraba. Cuénteme más, por favor. Es un comedor completo en madera de Tsalam. El diseño ya está aprobado, pero necesito a alguien con experiencia real que supervise el trabajo, que asegure que cada pieza salga perfecta. Sería un contrato de 6 semanas, tiempo completo. El pago sería 12,000 pesos semanales. 12,000 pesos semanales. 72,000 pesos en total. Era más de lo que Héctor había ganado en los últimos 3 meses combinados. Señora Gabriela, estoy muy interesado. ¿Cuándo comenzaría? El próximo lunes, pero hay una condición. Necesito que venga este viernes a la fábrica donde se haría el trabajo. Quiero que conozca las instalaciones, vea los planos y me diga honestamente si cree que puede hacerlo. Si piensa que está fuera de su nivel, no hay problema. Lo entenderé, pero necesito honestidad total. Por supuesto, señora. ¿Dónde es la fábrica? En Tlalnepantla. Se llama Maderas y Diseños del Valle. Héctor sintió como si le hubieran tirado agua helada. Maderas y Diseños del Valle. La empresa que tiene la planta El Nogal Imperial. La misma. ¿La conoce? Trabajé ahí 13 años. Me liquidaron hace 2 meses. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. No lo sabía, Héctor. ¿Eso sería un problema para usted? Héctor pensó rápidamente. Su orgullo le gritaba que rechazara, que no regresara a la empresa que lo había desechado como un mueble viejo. Pero su pragmatismo, forjado por semanas de incertidumbre económica, le recordaba que tenía familia que mantener y dignidad que preservar. Y esa dignidad no se preservaba rechazando buenas oportunidades por orgullo herido, sino demostrando su valor donde fuera necesario. No, señora, no es problema. Si el trabajo es bueno y el pago es justo, no hay problema. Perfecto. Este viernes a las 10 de la mañana. Pregunte por la directora general. Yo misma lo recibiré y le mostraré todo. El viernes por la mañana, Héctor se vistió con su mejor ropa. Pantalón de vestir negro, camisa blanca impecablemente planchada por Mariana, zapatos bien boleados. Se presentó puntual a las 10 en punto en la recepción de Maderas y Diseños del Valle. La recepcionista, una mujer joven que no reconoció a Héctor, hizo una llamada. La directora general lo espera. Piso 3, elevador al fondo, puerta al final del pasillo. Héctor tomó el elevador, un trayecto que nunca había hecho en sus 13 años, trabajando en la planta. Los operarios y carpinteros nunca subían a los pisos ejecutivos. Cuando llegó al tercer piso, el contraste era notable. Alfombras, aire acondicionado efectivo, silencio. En la planta siempre había ruido de sierras, lijadoras, el bullicio constante de la producción. La puerta al final del pasillo tenía una placa discreta. Dirección General. Héctor tocó. Adelante, escuchó la voz de Gabriela. Entró y se encontró en una oficina amplia, moderna, con ventanales que daban a la planta de producción abajo. Gabriela estaba sentada detrás de un escritorio de cristal y metal, vestida con un traje sastre color gris perla que gritaba autoridad y éxito. Junto a ella estaba Alberto Mendoza, el director de operaciones, un hombre de unos 45 años, con corbata pero sin saco, mangas remangadas, aspecto de alguien que sabía tanto de oficina como de planta. Héctor, adelante, le presento a Alberto Mendoza, nuestro director de operaciones. Alberto, él es Héctor Zamora, el maestro carpintero de quien te hablé. Alberto extendió la mano con una expresión neutra. Mucho gusto. Igualmente, señor. Siéntese, Héctor, invitó Gabriela, señalando una silla frente a su escritorio. Déjeme explicarle mejor de qué se trata esto. Gabriela desplegó sobre el escritorio varios planos técnicos del comedor de Tsalam. Eran diseños profesionales, hechos en AutoCAD, con cada dimensión especificada al milímetro. El cliente es muy exigente, explicó Gabriela. Quiere trabajo artesanal de la más alta calidad, pero también quiere que se termine en el tiempo estipulado. Tenemos un equipo de 5 carpinteros asignados al proyecto, todos competentes, pero necesito a alguien con más experiencia que supervise y asegure que cada pieza cumpla con los estándares
estándares más altos. ¿Cuál sería exactamente mi rol?, preguntó Héctor, estudiando los planos con ojo experto. Ya estaba identificando los puntos críticos del diseño, las partes que requerirían más cuidado. Supervisor de calidad y consultor técnico, respondió Alberto. Trabajarías con el equipo, revisarías cada pieza antes de aprobarla para ensamblaje final, resolverías problemas técnicos que surjan. Básicamente, serías la última palabra en todo lo relacionado con la calidad del trabajo. Héctor notó algo en los planos que le llamó la atención. Este diseño de las patas de la mesa, con el ángulo de 15 grados y estas vetas expuestas, si se cortan mal, se va a rajar el tsalam. Es madera noble, pero temperamental. Alberto y Gabriela intercambiaron una mirada. Exactamente, dijo Alberto. Ese es precisamente el tipo de conocimiento que necesitamos. Los carpinteros que tenemos son buenos en producción estándar, pero este proyecto requiere un nivel de maestría diferente. ¿Puedo ver la madera que van a usar?, preguntó Héctor. Por supuesto, respondió Gabriela. Ahorita bajamos a la planta. Los tres bajaron por el elevador. Cuando las puertas se abrieron en la planta de producción, Héctor sintió una mezcla de nostalgia y amargura. Allí había pasado 13 años de su vida. Reconoció algunos rostros entre los carpinteros que trabajaban. Su amigo Julián lo vio entrar con la directora general y el director de operaciones, y su expresión de sorpresa fue evidente, pero no se acercó, probablemente inseguro de cómo actuar ante la situación extraña. Gabriela los condujo al área de almacén de maderas nobles, un cuarto con temperatura controlada donde se guardaban las maderas más caras. Alberto sacó varias tablas de tsalam, todas perfectamente identificadas con sus dimensiones y fecha de compra. Héctor las examinó con el respeto que se merece la madera de calidad. Pasó sus manos por las superficies, observó las vetas, sintió el peso, hasta olió la madera. Es tsalam de primera calidad, dijo finalmente. Bien curado, sin defectos mayores. Con esto se puede hacer un trabajo excepcional si se trata con el respeto que merece. ¿Entonces acepta el proyecto?, preguntó Gabriela. Héctor la miró directo a los ojos. Señora Gabriela, necesito que entienda algo. Yo trabajé aquí 13 años. Conozco esta planta. Conozco a muchos de los carpinteros que trabajan aquí. Me despidieron hace 2 meses. Si voy a regresar, aunque sea como consultor temporal, necesito que mi autoridad en temas de calidad sea respetada completamente. No puedo hacer bien mi trabajo si los carpinteros me ven como alguien que fue despedido y ahora regresa en una posición ambigua. Su autoridad será total en todo lo relacionado con el proyecto del comedor, respondió Gabriela firmemente. Alberto y yo ya lo hemos discutido. Los 5 carpinteros asignados al proyecto reportarán directamente a usted. Sus decisiones sobre calidad serán finales. ¿Es suficiente? Es suficiente. Acepto. El lunes siguiente, Héctor Zamora regresó a la planta, el Nogal Imperial, pero esta vez no como empleado despedido, sino como consultor externo, contratado a 12,000 pesos semanales. Alberto reunió a los 5 carpinteros asignados al proyecto en una sala de juntas pequeña junto a la planta. 3 de ellos eran conocidos de Héctor de sus años trabajando ahí. Julián Ortega, su viejo amigo, Roberto Sánchez, un carpintero competente de unos 30 años, y Miguel Ángel Torres, un carpintero más joven de 25 años con buena técnica, pero tendencia a apresurarse. Los otros 2 eran nuevos, contratados después del despido de Héctor: Fernando Ruiz, que vino con certificación técnica de una escuela en Querétaro, y David Navarro, otro carpintero joven con certificación. Señores, comenzó Alberto, este es Héctor Zamora. Trabajó aquí muchos años y es un maestro carpintero con experiencia excepcional. Va a supervisar el proyecto del comedor de tsalam. Sus instrucciones en este proyecto son órdenes directas. ¿Alguna pregunta? Fernando Ruiz, uno de los carpinteros nuevos con certificación, levantó la mano. ¿Qué certificaciones tiene el señor Héctor? La pregunta tenía un tono ligeramente desafiante. Alberto iba a responder, pero Héctor lo detuvo con un gesto. Ninguna, Fernando. No tengo certificaciones técnicas formales. Lo que tengo son 22 años trabajando la madera, 13 de ellos en esta misma planta. Mi certificación son los trabajos que he hecho, y si eso no es suficiente para ti, está bien. En las próximas semanas vas a tener oportunidad de evaluar si sé o no sé hacer mi chamba. Juzga por los resultados, no por los papeles. La respuesta fue directa pero no agresiva, y pareció satisfacer a Fernando, quien asintió en silencio. Bien,
Julián, continuó Héctor, déjenme explicarles cómo vamos a trabajar en este proyecto. El tsalam es una madera noble pero temperamental. No perdona errores como los pinos o las maderas blandas, un corte mal hecho, un lijado disparejo, un ensamble forzado y la madera se raja o se tuerce. Este proyecto es para un cliente muy exigente y no podemos darnos el lujo de errores. Desplegó los planos sobre la mesa. Vamos a trabajar en orden estricto. Primero todas las patas de la mesa, luego el tablero, después las sillas, luego el aparador y finalmente la vitrina. Nada pasa a ensamblaje final sin mi aprobación. Sé que esto puede parecer lento o excesivo, pero prefiero que nos tome una semana extra a que entreguemos algo que no esté perfecto. Julián, su viejo amigo, sonrió con aprobación. Conocía bien el estilo meticuloso de Héctor. Los primeros días fueron de ajuste. Héctor estableció su metodología de trabajo. Revisión triple de todas las medidas antes de cortar. Cortes de prueba en madera de desperdicio para verificar ángulos y ajustes. Lijado gradual desde granos gruesos a finos con inspección entre cada etapa. Ensambles provisionales antes de pegar definitivamente. Para algunos carpinteros, especialmente los más jóvenes acostumbrados a ritmos de producción rápidos, el proceso parecía excesivamente lento, pero Héctor no cedía. La velocidad viene con la práctica, pero la calidad es lo primero, les decía. Un trabajo hecho rápido pero mal hay que rehacerlo. Un trabajo hecho despacio pero bien solo hay que hacerlo una vez. El primer desafío real llegó en la tercera semana, cuando estaban trabajando las patas de la mesa. El diseño requería un ángulo de 15 grados en la parte superior de cada pata para el ensamble con el tablero, y las vetas del tsalam tenían que quedar expuestas de cierta manera para el efecto visual deseado. Fernando Ruiz, confiado en su certificación y en su manejo de sierra de mesa moderna, hizo el primer corte sin seguir completamente las indicaciones de Héctor sobre la orientación de la veta. El resultado fue técnicamente correcto en términos de ángulo y dimensiones, pero la veta quedó orientada de tal manera que había un punto débil justo donde el ensamble recibiría más presión. Fernando, este corte no sirve, dijo Héctor después de examinar la pieza. Pero está perfectamente en medida y en ángulo, protestó Fernando, claramente molesto. Usé la sierra de mesa con guía láser. Todo está exacto. Exacto en geometría, pero mal en términos de la madera misma. Mira aquí. Héctor señaló la veta problemática. ¿Ves cómo la veta corre en diagonal justo en el punto de más presión? En unos meses, tal vez un año, esta pata se va a empezar a rajar aquí. No hoy, no mañana, pero eventualmente va a fallar. Y cuando falle, ese cliente va a culpar a esta empresa. Y con razón. Fernando todavía lucía escéptico, pero Julián intervino. Fernando, llevo años trabajando con Héctor. Cuando él dice que algo no va a funcionar, créele, ha salvado más trabajos de los que puedo contar. Pero desperdiciamos una pieza de tsalam, argumentó Fernando. El tsalam cuesta dinero. ¿Sabes qué cuesta más que una pieza de tsalam? Preguntó Héctor calmadamente. La reputación. Ese cliente pagó precio premium por trabajo premium. Si le entregamos algo que se va a romper, perdemos mucho más que el costo de una tabla. Perdemos credibilidad, perdemos referencias, perdemos futuros clientes. Alberto Mendoza, quien había estado observando la interacción desde cierta distancia, se acercó. Héctor tiene razón. Hacemos la pieza de nuevo con la orientación correcta de veta. Ese es exactamente el tipo de control de calidad para el que lo contratamos. La pieza se rehizo, esta vez con Fernando siguiendo meticulosamente las indicaciones de Héctor sobre orientación de veta. El resultado fue notablemente mejor, y Fernando, aunque todavía un poco herido en su orgullo, tuvo que admitir que la diferencia era visible. Los incidentes como ese se volvieron menos frecuentes conforme avanzaba el proyecto. El equipo comenzó a entender y apreciar la metodología de Héctor. No era perfeccionismo arbitrario, era atención genuina a todos los factores que contribuyen a la longevidad y calidad de un mueble, y los resultados hablaban por sí mismos. Para la quinta semana, el comedor estaba prácticamente terminado y era genuinamente espectacular. Gabriela bajó personalmente a inspeccionar el trabajo varias veces durante las últimas semanas. En su última visita, cuando el comedor estaba completamente ensamblado, pero aún sin el acabado final, se quedó observando en silencio durante
varios minutos. La mesa era una obra de arte. Las 16 sillas, cada una individualmente perfecta, pero armoniosamente idénticas. El aparador y la vitrina, con sus cajones que se deslizaban como si flotaran. Las vetas del tzalam, orientadas estratégicamente para crear patrones visuales que parecían bailar bajo la luz. Héctor, dijo finalmente Gabriela, esto no es carpintería, esto es escultura funcional. Héctor, que estaba revisando el mecanismo de las puertas de la vitrina, sonrió modestamente. Es simplemente trabajo bien hecho, señora Gabriela. Así es como se debe trabajar la madera cuando se respeta. La semana final fue de acabado. Aplicación de selladores, lijado suave entre capas, aplicación de barniz de poliuretano de alta resistencia, pulido final. Cada pieza fue tratada con el cuidado que se reserva para arte de museo. Cuando el comedor estuvo completamente terminado, Gabriela organizó una pequeña ceremonia de entrega interna. Todo el equipo que había trabajado en el proyecto estaba presente, junto con Alberto Mendoza y varios ejecutivos de la empresa. Señores, dijo Gabriela dirigiéndose al grupo, esto que ven aquí es el nivel de calidad que esta empresa debe representar en cada trabajo que realicemos. Este comedor va a ser fotografiado profesionalmente y va a ser la pieza central de nuestro nuevo catálogo de muebles de lujo. Y gran parte del crédito va para Héctor Zamora, quien supervisó cada detalle con una maestría que rara vez se ve en esta industria. El equipo aplaudió, incluyendo Fernando, quien ahora respetaba genuinamente a Héctor. Gabriela le entregó a Héctor un sobre. Son las últimas 2 semanas de pago, más un bono del 50% por terminar antes de tiempo y superar las expectativas de calidad. 72,000 pesos como acordamos, más 36,000 de bono. 108,000 pesos en total. Héctor abrió el sobre y vio el cheque. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Señora Gabriela, yo no esperaba un bono. Te lo ganaste con creces, pero tengo algo más que proponerte. Podemos hablar en privado. En la oficina de Gabriela, ella fue directa. Héctor, necesito ofrecerte un trabajo permanente, pero no como carpintero regular. Quiero crearte una posición nueva, director de control de calidad para muebles de lujo. Reportarías directamente a Alberto. Tu trabajo sería supervisar todos los proyectos premium de la empresa, entrenar a los carpinteros en técnicas avanzadas y establecer los estándares de calidad para toda la división de lujo. El salario sería 35,000 pesos mensuales, prestaciones completas, bonos por productividad. Héctor se quedó en silencio durante un momento, procesando. Señora Gabriela, hace 6 semanas yo estaba pegando volantes en postes, desesperado por encontrar trabajo. Ahora me está ofreciendo una posición ejecutiva. No puedo evitar sentir que esto es más compasión que necesidad real de la empresa. Gabriela negó con la cabeza firmemente. Héctor, si esto fuera compasión, te habría dado cualquier trabajo de carpintero normal cuando te reconocí hace semanas. Esto es negocio puro. Este comedor que acabas de supervisar vale 300,000 pesos. El cliente está tan impresionado que ya encargó 2 juegos más para sus hijos y nos recomendó con 3 asociados. Eso es casi 1,000,000 de pesos en ventas directas, más las referencias futuras. ¿Sabes cuál es el retorno de inversión de tu salario de 6 semanas? Aproximadamente 1000%. Eso no es caridad. Es una de las mejores inversiones que ha hecho esta empresa en años. Tengo otra confesión que hacerte, continuó Gabriela. Yo soy la que ordenó la reestructuración que resultó en tu despido. Compré esta empresa hace meses y traje gente nueva para modernizarla. Uno de los criterios de la reestructuración fue priorizar carpinteros con certificaciones formales sobre experiencia. En retrospectiva, fue un error. Un error que por suerte pude corregir cuando el destino nos cruzó con ese problema de la puerta corredera. Héctor la miró sorprendido. ¿Usted sabía quién era yo desde el principio? No, hasta que me dijiste dónde vivías y empecé a investigar. Pero cuando supe, en lugar de sentirme mal y no hacer nada, decidí verificar si mi primera impresión era correcta. Por eso inventé lo del cajón de la cómoda. Por eso arreglé lo del proyecto del comedor. Necesitaba estar absolutamente segura de que no estaba confundiendo buenas habilidades básicas con verdadera maestría. Todo fue una prueba, todo fue una oportunidad para los dos. Para ti de demostrar tu nivel real, para mí de corregir un error y asegurarme de que esta empresa tenga el mejor talento posible en posición
decisión es clave. Héctor pensó en su familia, en su esposa Mariana, que había mantenido la fe en él, incluso cuando él mismo la perdía, en sus hijos que merecían estabilidad y oportunidad. Pensó en su padre, don Aurelio, que le había enseñado que el orgullo verdadero no está en rechazar oportunidades, sino en demostrar que uno las merece. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que se restablezca el contacto con al menos otros 3 carpinteros que fueron despedidos en esa reestructuración y que, según mi experiencia trabajando con ellos años, también fueron errores, gente competente que perdió su trabajo por criterios equivocados. Gabriela sonrió. Dame los nombres, los investigaremos, y si tu evaluación es correcta, les ofreceremos recontratación con disculpas y compensación por el tiempo perdido. Entonces tenemos un trato. 6 meses después, Héctor Zamora no solo había transformado la división de muebles de lujo, de maderas y diseños del Valle, sino que había ayudado a restablecer a 4 de sus antiguos colegas en posiciones apropiadas a su nivel de habilidad. 3 de ellos aceptaron regresar, agradecidos por la oportunidad, pero también por la validación de que su despido había sido un error, no un reflejo de su competencia. La división de lujo había crecido un 200% en 6 meses, con lista de espera de 3 meses para proyectos nuevos. Héctor se mudó con su familia a un departamento más grande en la colonia del Valle, pero mantuvo su actitud humilde y su compromiso con la excelencia. Cada viernes por la tarde, después del trabajo, hacía algo que se había vuelto ritual. Conducía por colonias populares de Tlalnepantla, Naucalpan, Azcapotzalco, buscando carpinteros independientes con talento que necesitaran oportunidad. En 6 meses había recomendado a 8 carpinteros para diferentes posiciones en la empresa, todos los cuales habían demostrado ser adiciones valiosas. Un viernes por la tarde, mientras conducía por la colonia San Rafael, vio algo que le detuvo el corazón. Un carpintero joven, de tal vez 26 años, estaba sentado en la banqueta con una caja de herramientas a su lado y un letrero de cartón que decía: «Carpintero, busco trabajo, cualquier chamba honesta». Héctor estacionó su carro y se acercó. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?». El muchacho levantó la vista con una mezcla de esperanza y resignación. «Sí, señor. Soy carpintero. Tengo herramienta propia. Hago cualquier trabajo. ¿Cómo te llamas?». «Luis Hernández, para servirle». «Luis, ¿estarías dispuesto a hacer una prueba práctica? Si la pasas, tengo trabajo para ti. Paga bien y es estable». Los ojos de Luis se iluminaron. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?». «Claro, pero la prueba va a ser difícil. Si la pasas, empiezas el lunes. Si no, al menos vas a aprender algo». Héctor llevó a Luis a la planta al día siguiente, sábado por la mañana. Le dio la misma prueba que a él le habían dado meses atrás. Un gabinete problemático que requería diagnóstico y solución real. Luis tardó 3 horas, el doble que Héctor, pero lo logró. No con la maestría de un veterano, pero con una competencia que prometía potencial excepcional con el entrenamiento adecuado. Héctor recomendó a Luis para una posición de aprendiz en su departamento. Gabriela aprobó la contratación sin dudarlo. Había aprendido a confiar completamente en el juicio de Héctor para identificar talento. Luis comenzó el lunes siguiente y en 6 meses se convirtió en uno de los carpinteros más prometedores de la planta. Un año después del día en que Héctor había sido despedido, Maderas y Diseños del Valle organizó una ceremonia anual de reconocimiento a empleados destacados. Héctor fue reconocido como empleado del año, con un bono de 100,000 pesos y una placa conmemorativa. Pero para Héctor, el verdadero reconocimiento no estaba en la placa o el dinero, sino en algo mucho más significativo. Cuando subió al estrado para recibir su reconocimiento, miró hacia el auditorio y vio a Luis Hernández, sentado junto a los otros 3 carpinteros que había ayudado a reincorporar, aplaudiendo con entusiasmo genuino. Vio a Julián, su viejo amigo, sonriendo con orgullo. Vio a Fernando Ruiz, el carpintero certificado que inicialmente había cuestionado sus credenciales, aplaudiendo con respeto ganado a pulso. Y vio a Gabriela Solís, sentada en primera fila, observándolo con una sonrisa que decía claramente: «Te lo dije, no me equivoqué contigo». En su discurso de agradecimiento, Héctor habló de su despido, de las semanas de incertidumbre, de la puerta corredera que cambió su vida. «Hace un año», dijo con voz emocionada pero firme, «yo estaba pegando volantes en postes, desesperado por encontrar trabajo. Pensaba que
mi carrera había terminado, pero aprendí algo importante. Los finales a veces son solo curvas en el camino. Un despido no define tu valor, tus habilidades sí. La humillación no está en perder un trabajo, está en perder tu integridad y tu compromiso con la excelencia. Quiero agradecer a la señora Gabriela Solís, no solo por darme esta oportunidad, sino por enseñarme que los errores se pueden corregir, que las segundas oportunidades existen y que el verdadero éxito de una empresa no se mide solo en ventas, sino en cuántas vidas puede impactar positivamente. Y quiero dedicar este reconocimiento a todos los carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, todos los trabajadores de oficio que construyen este país con sus manos. Nuestro trabajo tiene dignidad inherente. No necesitamos que nadie nos lo valide, pero sí necesitamos que se nos dé oportunidad justa de demostrarlo. La ovación fue genuina y prolongada. Gabriela se acercó al estrado después del discurso. Héctor, hay algo más. A partir del próximo mes, tu título cambia. Ya no serás director de control de calidad. Serás vicepresidente de operaciones artesanales de toda la empresa. Tu salario será de 80,000 pesos mensuales. Reportarás directamente a mí. Y tu responsabilidad será expandir lo que has hecho aquí a nuestras otras plantas en Querétaro y Puebla. Héctor la abrazó, sin importarle el protocolo corporativo. No sé qué decir. Di que sí, respondió Gabriela sonriendo. Sí, dijo Héctor. 2 años después del día de su despido, Héctor Zamora era reconocido en toda la industria de carpintería mexicana como uno de los mayores expertos en muebles de lujo del país. Había dado conferencias en escuelas técnicas, había entrenado a más de 100 carpinteros, había ayudado directamente a conseguir trabajo a 27 artesanos que estaban en situaciones similares a la suya 2 años atrás. Su familia prosperaba, su matrimonio con Mariana era más fuerte que nunca, sus hijos estaban en preparatoria con planes de universidad, pero lo que más lo llenaba de satisfacción no era su éxito personal, sino el impacto que había tenido en otros. Cada carpintero que ayudaba a colocar, cada joven que entrenaba, cada artesano que rescataba de la desesperación, era una pequeña victoria contra el sistema que casi lo destruye. Porque Héctor entendía algo fundamental: el talento existe en todos los niveles sociales, en todas las esquinas, en todos los barrios. El problema nunca ha sido la falta de talento, sino la falta de oportunidades para que ese talento sea reconocido y desarrollado. Y él, que había estado al borde del abismo económico y emocional, que había pegado volantes desesperadamente en postes, que había sido escoltado fuera de su trabajo como un criminal, ahora tenía el poder y la posición para asegurar que otros no sufrieran ese mismo destino innecesariamente. Gabriela Solís, por su parte, había aprendido una lección valiosa que aplicó en todos sus negocios futuros. Los criterios sistemáticos como certificaciones y educación formal tienen su lugar, pero nunca pueden reemplazar completamente la evaluación individualizada del carácter y competencia. Los mejores empleados no siempre vienen con los mejores currículums, y las reestructuraciones corporativas, aunque necesarias, deben hacerse con cuidado de no desechar diamantes junto con el carbón. La relación entre Gabriela y Héctor evolucionó de empleador-empleado a algo más parecido a socios estratégicos. Ella confiaba en él para decisiones críticas sobre calidad y personal. Él respetaba su visión de negocio y su compromiso con hacer las cosas correctamente, incluso cuando era difícil. Un día, 3 años después de aquel viernes, cuando Héctor había sido despedido sin previo aviso, recibió una llamada en su oficina. Era de la planta en Tlalnepantla. Licenciado Héctor, hay un problema con el escritorio de nogal americano con incrustaciones de ébano. ¿Recuerda? El que usted estaba terminando el día que me despidieron. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pues ese escritorio nunca se terminó correctamente. Lo intentaron completar otros 3 carpinteros en estos años, pero ninguno pudo lograr el acabado que usted estaba haciendo. Ahora el cliente original ha vuelto a contactarnos. Dice que quiere ese escritorio como sea, que está dispuesto a pagar lo que sea necesario. Héctor sonrió. Dile a la planta que voy para allá mañana. Yo mismo lo voy a terminar. Al día siguiente, Héctor bajó a la planta de Tlalnepantla, se puso su delantal de trabajo y terminó personalmente el escritorio que había dejado inconcluso 3 años atrás. Le tomó 6 horas de trabajo meticuloso, pero cuando terminó, el escritorio
escritorio era una obra maestra. Lo fotografiaron profesionalmente y se convirtió en la pieza central del catálogo de la empresa. Y así, el círculo se cerró completamente. El carpintero que había sido despedido sin previo aviso, que había pegado volantes en postes, que había reparado una puerta corredera sin saber que estaba reparando su propio futuro, ahora era vicepresidente de una empresa de 200 millones de pesos anuales en facturación. Había entrenado a cientos de carpinteros, había salvado docenas de carreras y había demostrado que el verdadero valor de una persona no se mide por los títulos que tiene o los trabajos que pierde, sino por la calidad de su carácter y su compromiso inquebrantable con la excelencia. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a otros, un carpintero verdadero no se define por las herramientas que usa o los lugares donde trabaja, sino por su capacidad de transformar madera ordinaria en algo extraordinario y, más importante aún, su capacidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa era la marca de un maestro. Y Héctor Zamora, el carpintero que fue despedido sin previo aviso, había demostrado ser exactamente eso, un verdadero maestro.